El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Si trajo su Biblia, ábrala en 1 Corintios capítulo 11, verso 25. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis o que la bebiereis en memoria de mí. Mi mensaje en esta mañana: la sangre del pacto. La sangre del pacto. La dispensación que vivimos hoy se llama el pacto de la gracia. El pacto de la ley quedó atrás. Lea Hebreos y se da cuenta lo que dice el escritor. Dice que un pacto que envejece tiende a desaparecer. Está hablando específicamente del pacto, del primer pacto, el pacto de ley, que fue el que propició o dio Moisés. Ahora, eso terminó después que Jesús vino a la tierra. Entiéndame esto: Él muere en la cruz desangrado y sufriendo para salvar a la humanidad. ¿Qué pasa cuando yo me apego a un pacto sin sangre, sin sacrificio y sin Jesús? Yo estoy haciendo vana su muerte, porque le estoy diciendo al Padre: Padre, ¿para qué enviaste a tu hijo? No tenías que mandarlo a morir. Yo me hubiese salvado por los 10 mandamientos. Pues déjeme decirle algo: nadie puede salvarse con los 10 mandamientos. Nadie se salva por las obras de la ley. Nadie se salva con los 10 mandamientos. Nadie se salva con las 26 doctrinas. Nadie se salva con todas las normas, aunque sean positivas, de su iglesia. Nadie se salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que puedan ser salvos. Su nombre es Jesús y no hay nadie más que pueda salvarnos. Por esa razón, yo amo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es el indicado para salvarme. Es el indicado para redarguirme de pecado, de justicia y de juicio, y llevarme a los pies de Jesús. Pero finalmente es el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús, este será salvo. O sea, yo tengo que entender cada cosa por su justo valor. Yo amo al Padre, pero el Padre envió a su Hijo a salvarme. Yo no puedo bypassear, por usar algún término que no está en el diccionario de la Real Academia, pero por darle algún tipo de explicación, no puedo darle un pase a Jesús para entonces acceder al Padre y decir: no, el Padre es el que me va a salvar, porque el Padre me va a decir: no, yo no te voy a salvar. Tienes que recibir a mi Hijo Jesús, tienes que creer en mi Hijo Jesús, porque a Él envié para salvarlos a ustedes. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ok. Dicho esto, el pacto que nos rige a nosotros como iglesia se llama el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese pacto nadie le accede si no es por la sangre o por medio de la sangre de Cristo. Nadie le puede acceder a ese pacto por normas, ni por dogmas, ni por doctrinas, sino por su sangre. Y esto debe ser categórico para la iglesia, porque nada más peligroso que poner la sangre de Cristo a un lado y sustituirla por leyes, por dogmas y normas y doctrinas. Repito, yo estoy de acuerdo que todas las iglesias lo tengan, pero no que sustituyan la sangre por las doctrinas, porque las doctrinas no salvan a nadie, ni santifican a nadie. Solo la sangre de Cristo puede hacerlo. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, yo no sé dónde quedan tantos líderes con este punto, pero a mí una de las cosas o de las manifestaciones de la gracia del Señor que más me ha bendecido es la fe en su sangre. Gracias al Señor siempre tengo claro que no importa que yo pase el día amarrado en un cuarto, ese día voy a pecar, o de pensamiento o de confesión. ¿O no dice su Biblia que por cada palabra que usted hable será juzgado? O sea, el pacto de la gracia
déjenme explicarle con todo amor. Yo no estoy aquí para darle con la Biblia cerrada a nadie, pero con amor y con compasión debo decirle que el pacto de la gracia hace imposible vivir por ley. Lo voy a originalmente lo que dice Levítico capítulo 11 verso 44. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, seréis santificados y seréis santos, porque yo soy santo. Seréis santificados y seréis santos, porque yo soy santo. Dios está diciéndole: la santidad de ustedes no depende de ustedes. La santidad de ustedes depende de mí. Mientras más estén conmigo, más santos, porque yo soy el que los santificó. Antiguo Testamento. O sea, Dios le dice a su pueblo: su santificación depende de su relación conmigo. No de que guarden los 10 mandamientos, sino de que se relacionen conmigo, porque ustedes serán santificados y ustedes serán santos porque yo soy santo, o sea, como resultado de mí. Eso es Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús deja claro algo: que la santificación y la justificación es el resultado de la fe en su sangre. O sea, ahí aparta Jesús toda clase de religión, toda clase de ceremonia, toda clase de línea humana, para dejar claro que solo su sangre, solo y únicamente por la fe en su sangre, es que usted y yo podemos ser santificados, justificados y como consecuencia salvos. Nadie se puede salvar pasando viejitas o señoras mayores el semáforo. ¿Está listo? O a predicar con el Evangelio Cambia. Nadie puede salvarse, porque nadie se salva predicando. Nadie se salva haciendo buenas obras. La única salvación existe por la fe en Jesús, y la única santificación por la fe en su sangre. ¿Alguien dice amén a eso? No hay nada malo en querer que la gente se aparte de actitudes autodestructivas. Pero cuando yo como líder me enfatizo o me enfoco solamente en atacar la posición del pecado que cualquiera puede tener, y le voy a decir, todos lo tenemos, piensan que entonces atacando esa línea yo voy a santificar a la gente, y la gente entra en una carrera infructuosa, es estéril. Empiezan a tratar de dejar cosas, pero por sus fuerzas, y por eso siguen trastabillando y siguen trastabillando. Y entonces la otra parte de ese mensaje es que los hago sentir mal y perder su fe en la salvación. Y ahora sí, agárrese duro, porque siendo la salvación solo por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, y yo como predicador acabo o termino con su fe en su salvación, y usted empieza a sentir que no es salvo, sorprendentemente Jesús lo salvó, lo trajo a la iglesia, y yo lo perdí y lo saqué de la iglesia, porque usted dijo que no era suficiente su vida, no podía seguir adelante con esta carga o con esta exigencia, y se fue de la iglesia. De eso que le llamamos nosotros caídos, hay muchísimos en la calle, porque sintieron que no podían calificar para esta carrera. Nadie les dijo que la salvación era el resultado de la fe en Jesús, en su sangre, en su sacrificio. Y le dijeron que la salvación era el resultado de todas las normas cumplirlas y de vivir sin quebrar un plato. Pero no es así. Y repito, no estoy diciendo que podemos vivir toda la vida quebrando la vajilla, pero lo que estoy diciendo es que hay arrepentimiento, y la sangre de Cristo puede restaurarnos de manera inmediata. Y aquí está la pregunta de los religiosos: ¿y cuántas veces lo puede hacer? Cuantas veces sea necesario, porque la Biblia no me da un número. No me da un número.
Y cuando dice que el que pecara deliberadamente, está hablando de un contexto y está hablando de darle la espalda a Dios y apartarse de su fe. Para esta gente, dice, hay un infierno seguro, porque conociendo la verdad, la abandonaron y se volvieron al engaño. Pero ese no es el caso de la gente que está en la iglesia sirviendo, predicando, haciendo algo para Dios, orando, buscando a Dios, queriendo serle fiel a Dios, pero tiene debilidades y de vez en cuando se echa su resbalón, como decimos en el llano. Y le repito, no estoy dando permiso para pecar. Mire, la gente peca aunque tenga 1000 leyes encima. Estoy diciéndole que le voy a dejar el camino abierto y la puerta abierta, para que cuando usted quiera venir por ese camino de perdón y restauración, acérquese confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No estoy de acuerdo, pastor. Lea entonces, lea su Biblia, léalo. Si no está de acuerdo conmigo, esté de acuerdo con la Biblia. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Está en el mismo contexto. No está hablando de otra cosa, sino de gente que tiene debilidades, que tiene pecados, pero tiene un sumo sacerdote que los venció a todos. Y como los venció a todos, es el único que puede restaurarme, es el único que puede ayudarme, es el único que puede perdonarme, y el único que puede salvarme. Su nombre es Jesús. Y cuando yo voy a Él arrepentido, pidiendo la sangre de Cristo sobre mí, eso es inmediato. Tu justificación es inmediata y tu perdón es inmediato. Tu mente tarda en perdonarte a ti. Es otra cosa. Tu mente quiere olvidar, quiere que se le monten capas de días encima para poder olvidar el pecado. Bueno, ese es un proceso mental, pero gracias a Dios, mi salvación, mi justificación y mi santificación no es psíquica, es espiritual. Y por esa razón yo no requiero una semana para olvidar mi pecado, porque en el mismo momento que yo me arrepiento y la sangre de Cristo viene a mí y creo en ella, me limpia de todo pecado de manera inmediata. La sangre de Cristo no necesita un proceso, porque no es un proceso químico que hay que mezclar dos cosas y esperar. No es cemento que tiene que esperar 15 días para que fragüe. No, la sangre de Cristo es inmediata. Vivir así es muy difícil, iglesia, se los tengo que decir. Vivir de esa manera es muy difícil, porque usted vive con una presión de querer ser lo que la gente quiere que usted sea, para ser aprobado por su grupo. Eso es una presión enorme. Está tan preocupado. Mire, le voy a decir una cosa, y aquí qué comidilla le voy a dar a los detractores. Pero oiga esto, a mí no me importa, porque ninguno de ellos me salva y ninguno de ellos me llamó. No me importa. Es muy difícil vivir así. Satanás sabe que perdió su autoridad, su señorío, porque perdió tu propiedad. Tú y yo fuimos comprados con un tipo de moneda que no puede ser igualada. O sea, no existe una moneda ni mayor ni igual. Todo lo demás que existe, llámese oro, plata, diamantes, lo que sea, es inferior por mucho. Por eso mi Biblia dice: fuisteis comprados a precio de sangre. Jesús me compró con su propia sangre. Entonces Satanás no puede tener la sangre de Cristo, porque la sangre es de Cristo.
Él no puede usar la sangre de Cristo porque es de Cristo. Y la sangre de Cristo lo usó Cristo para comprarme a mí, redimirme a mí, santificarme a mí, justificarme a mí, llevarme al cielo con Él. Jesús hizo eso por mí. Entonces ya Satanás no tiene autoridad sobre mí. Ninguna. Satanás solamente tiene la autoridad que tú le dejas tener. Y toda autoridad que Satanás tenga sobre ti o intente tener es ilegal, es ilegítima. Por eso usted puede deshacerse de esa cosa cuando le dé su gana, porque Satanás no puede retenerte. Y una de las cosas que Jesús le quitó a Satanás es: venga acá, diablillo, venga acá. Y Satanás se le acercó y le dijo: dame la llave del infierno. Aquí ya no mandas tú. Aquí el alma que entre va a entrar porque tiene que entrar. Pero aquí se acabó. Aquí tú no te traes más almas que no merezcan estar aquí. Jesús se aseguró que ninguno de los que creyera en su nombre fueran a ese lugar. Cuando le quitó las llaves del infierno al propio diablo y le dijo: ya aquí tú no mandas, aquí mando yo. No para vivir, no para mandar a nadie ahí, sino para impedir que algún santo justo entre ahí. Diga conmigo: el infierno no es mi futuro. Diga: el cielo es mi futuro. Ok, vamos bien. Pero Satanás creó una estructura religiosa. Sí, abra los ojos. Dios no creó eso. Satanás lo creó para mantener controlada a la gente que viene o trata de buscar a Dios, y que lo quieren hacer pasar por una estructura religiosa humana, donde la gracia y la sangre de Cristo no funcionan porque nadie cree en eso. Y son estructuras religiosas de todo tipo. Unas con santos, unas con ceremonia, unas con normas, con doctrinas. Todas son estructuras. Y ambas estructuras son sin sangre. El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.